Tengan todos muy buenas tardes, nuevamente desde aquí de la Unión, en una nueva clase, ¿cierto? De la, del estudio de la Torá, de la Biblia, ¿cierto? De los libros que escribió Moisés, a lo cual se le llama Torá, ¿cierto? Por el hecho de que la traducción eh, más cercana sea instrucciones, ¿cierto? Algo como reglas, formas de vivir, no tanto como reglas. Si usted quiere vivir una vida de espiritualidad o una mejor vida, en la Torá encuentra todo tipo de formas, de preceptos, ¿cierto? En forma de preceptos, en las traducciones le llaman algunos las leyes, los mandamientos, está todo ahí incluido. Y en base a historias, ¿cierto? Como lo hemos venido diciendo, cada historia encierra un secreto para poder trabajar el alma, ¿cierto? Para poder, en parte, todas las cosas que, como se hablaba en el comienzo de este libro, Shemot, ¿cierto? Como usted ve en pantalla, el libro del Éxodo, Shemot, nombres, ¿cierto? Hoy día en esta porción nos acercamos a la porción Baerá y me mostré, ¿cierto? El que está en el capítulo 6 del versículo 2 en adelante hasta el capítulo 9 versículo 35. Entonces, como la porción anterior, que se llama también Shemot, que es el nombre del libro, y también el nombre de la primera porción, siempre es así, cuando toca Bereshit o Génesis, ¿cierto? Su primera porción se llama Bereshit, así igual Shemot, cuando toque Vayikra, se llamará la primera porción Vayikra, Bamidbar, la primera porción Bamidbar, y Devarim, ¿cierto? En todo el comienzo siempre es el nombre del libro. Y por lo tanto, cuando en el primeros capítulos de la porción anterior de Shemot, cuando comienza el éxodo, ¿cierto?, del el libro, los relatos, cuando se refiere a que Jacob, ¿cierto?, baja a la tierra o baja a este plano físico, dice que Jacob, estas son las almas que bajan con Jacob, ¿cierto? Eh, Aprendimos que se refería a el alma, ¿cierto?, que encarna en un cuerpo, ¿cierto? Un alma espiritual, ¿cierto? No tangible, que no se puede tocar. Sabemos que el alma, nadie dice voy a sacar mi alma, porque no es tocable, no es como los órganos internos que tenemos que sí son, se pueden palpar. Pero el alma, ¿cierto? Viene de un plano físico diferente a este, que depende cómo usted lo trabaje o depende cómo usted lo maneje, ¿cierto? Podrá prosperar o no. Por eso es que es importante que las personas que se va a acercar, que quiere cambiar su vida, que quiere cambiar su forma de vida, de vivir o su pensamiento, eh, pueda seguir este tipo de reglas, recomendaciones más que nada, ¿cierto? Porque aquí no se le impone nada a nadie, es libre decisión de, de poder seguir este tipo de estilo de vida, por decir algo. Entonces nos acercamos ya en la segunda porción de este libro, Baerá, ¿cierto? Cuando ya Moisés, en la porción anterior ya se había acercado en el evento muy conocido en el monte, ¿cierto? Cuando él es llamado o atraído por una presencia que luego se ve en una zarza ardiente, ¿cierto? Que se quemaba, pero no consumía la zarza, ¿cierto? Era un fuego diferente al que él había visto, porque siempre, y nosotros lo vemos, cuando usted enciende un fuego y le echa algo combustible, ¿cierto? Ya sea madera o lo que sea, lo va a consumir, ¿cierto? Lo va a ir gastando. Pero este era un fuego que no era un fuego
material, físico como lo conocemos, sino que era un fuego de de otro plano, ¿cierto? Entonces, y esta conversación que empieza a tener Moisés, ¿cierto? Con el Eterno, que vamos a conocer lo importante de aquí cuál es el punto clave en esta porción que vamos a ver, vamos a conocer en el versículo que vamos a enfocarnos, que, que está en los primeros desde el 6 en adelante, ¿cierto? Entonces, los, más o menos en resumiendo esta porción, también más adelante, el, Moisés también se enfrenta al faraón, ¿cierto? Si usted ha leído la historia, recuerden que Moisés se crió en el palacio del faraón de Egipto, ¿cierto? Y entonces él tuvo problemas y tuvo que huir, ¿cierto? Asesinó a alguien y tuvo que huir al desierto, ¿cierto? Donde conoció a, a Yitro, ¿cierto? A las hijas, ahí se casó y todo, más luego Aarón fue llamado para que se juntase con su hermano y así toda una historia de reencuentro, de comisión, de poder elegir a este Moisés, ¿cierto? Que nosotros estudiando más profundamente es representante también del árbol de la vida, importante en el lado eh, el cual ocupa, y que era preciso que tenía que aparecer esta alma elevada para poder liberar el pueblo de la esclavitud y más adelante el poder recibir la Torá, ¿cierto? Las leyes en el monte Sinaí, ¿cierto? Era importante que este hombre tuviese que aparecer y por eso Dios le habla, ¿cierto? En esa zarza y le indica que su pueblo estaba oprimido en esclavitud en Egipto, ¿cierto? Todo esto en base al alma, ¿cierto? Recordemos que la porción anterior que damos en que el estar en Egipto, el pueblo de Israel, que es representado como el alma, ¿cierto? De cada uno de nosotros, siempre va a estar en esclavitud o en exilio, ¿cierto? Y lo importante es poder salir de ese exilio. Y aquí en el nombre de esta porción, cual yo le puse, se llama un cambio de conciencia, ¿cierto? Un cambio de conciencia, primeramente, para salir de la esclavitud, tiene que salir de la esclavitud de tu mente, el- porque no sacamos nada que físicamente hagamos cosas eh, que a lo mejor creamos que nos libera, pero si tú no, de tu mente no sacas el ser esclavo, ¿cierto? De este sistema, de lo que sea, de las emociones de este cuerpo y todo eso, no habrás hecho un cambio, solamente te quedarás en Egipto, ¿cierto? En la esclavitud. Por eso que era importante, primeramente, antes de que el pueblo saliese de esta esclavitud que estaba en Egipto, pudiese conocer al que le estaba, al que los iba a sacar, ¿cierto? Por eso que en el versículo que vamos a ver, que a continuación, en el texto de Shemot o Éxodo 6, es donde lo estamos enfocando, el, el capítulo 6 desde el versículo 3 dice, yo, hablando de Hashem, ¿cierto? Del Eterno, de Dios, yo me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, o sea, está hablando que los patriarcas anteriormente conocían los atributos de Dios, como por ejemplo Elohim, ¿cierto? Y el Shaddai, ¿cierto? El Todopoderoso y Elohim que representa la fuerza de la creación, de la naturaleza, ¿cierto? Pero aquí Dios se le presenta a Moisés y le dice que los patriarcas, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob, lo conocían como el Shaddai, pero mi nombre, están las iniciales ahí de Yud, que dice, no me di a conocer a ellos.
¿cierto? El, el nombre, la forma del nombre, aunque sabemos que no es un nombre, porque no hay un nombre que lo pueda contener o que pueda caracterizar a Dios, o que pueda, por ejemplo, yo puedo decir que cualquier persona a veces los conocen por nombre, dicen aquel arquitecto, aquel doctor, por las funciones que hacen, pero todas esas cosas que podríamos calificar o cualificar a Dios, no, no alcanzaría para lo que Él es. Entonces, este nombre que está contenido en todas las emanaciones del árbol de la vida, o sea, 4 letras que están contenidas en los 4 mundos que vimos hace un tiempo del árbol de la vida, es la forma que hay que conocer, principalmente, obviamente también el Shaddai y Elohim, que si usted ve las traducciones, en todas lo traducen como Dios, pero, pero lo importante aquí es conocer lo que es ahora este nombre Yud-Keh-Vah-Keh, que es una I, una H, una B y otra H, que en hebreo sería una Yud, una G, una Vav y otra G, que en la transliteración, a la traducción, le pusieron vocales y lo nombraron como Jehová, ¿cierto? Solamente por traducción, por nombrarlo de alguna forma. Algunas traducciones le llaman Yahvé y así, y en otras solamente Dios. Pero nosotros que hemos visto, hemos pasado clases con nuestro maestro, esto es más que un nombre, son manifestaciones y atributos que hacen que te puedan sacar de la esclavitud, porque sin este nombre, el pueblo de Israel no hubiese salido de la esclavitud. Y aquí también, como hemos visto en otra, la explicación más que nada del libro de Shemot, que se llama Nombres, aludiendo a este nombre, ¿cierto? Y a los 72 nombres de Dios, que son los atributos, son de energía, o sea, aceleradores de energía, el cual también sirvió para cruzar el Mar Rojo, ¿cierto? Que también tiene una explicación muy profunda, pero ahora estamos viendo de otra forma esta clase, ¿cierto? Como les digo, o como ustedes saben, en la Torá, en cada porción hay infinidades de enseñanzas. También en esta porción, los que han estudiado saben que es el comienzo de las 10 plagas, ¿cierto? Cuando, cuando Dios les dijo que sacaría a su pueblo, lo haría con mano poderosa, ¿cierto? Con poder, y una de esas cosas, o de la forma que él lo iba a sacar, era con plagas, ¿cierto? Unas plagas que hizo Aarón, otras que hizo Moisés. Y por ejemplo, en las personas que iluminadas por Dios que dividieron la Torá en porciones, ¿cierto? En 54 porciones para dar vuelta el año estudiando la Torá, no por casualidad dividieron esta porción con la que viene la próxima semana, que es la porción Bo, ¿cierto? En 7 porciones en esta de plaga, o sea, 7 plagas en esta porción, y las últimas 3 en la próxima eh, porción, las otras 3, ¿cierto? Eso tiene un significado de por qué ponen 7 en esta y otras 3 en la otra. Entonces, eh, es importante poder ver ese tipo de enseñanzas, de no solamente quedarse con el texto de que, oh, una plaga de sangre, una plaga de rana, aunque todas tienen su significado, pero por qué están divididas en 7 en esta porción y las otras 3 en la próxima, ¿cierto? En la cual ya, en la última, en la cual Dios directamente actuó, en la cual fue la muerte de los primogénitos, fue la que hizo cambiar definitivamente el parecer al faraón, ¿cierto? En las otras Dios mismo endurecía su corazón y él no quería dejar ir el pueblo de Israel porque le servían como esclavos, ¿cierto? Entonces, en esta porción de Baerá, vamos a ir viendo
que cuando dice, Dios mismo dice, yo aparecí a Abraham, Isaac, ¿cierto? A los patriarcas como El Shaddai, pero no les revelé mi nombre, Yud-Heh-Vah-Heh. Dice que el Rebbe Nachman explica aquí que el intercambio entre Dios, ¿cierto? Y Moisés sobre la redención de los judíos, ¿cierto? Estaba enraizado en la percepción de la verdad. O sea, tenía que primero tener esa percepción de cuál era la verdad que tenía Moisés, aunque Dios le envió, ¿cierto?, para redimir al pueblo de Israel, ¿cierto? En Éxodo 4 está eso. Moisés era renuente a ellos. O sea, podemos ver que Moisés no quería. Era una persona que decía, soy tartamudo, no tengo palabra, eh, pero cuando tuvo que ir a hablar con Faraón, sí lo pudo hacer, o sea, dejó de tartamudear. Pero, ¿por qué? Porque Dios le iba a poner palabras en su boca, pero él de cierto modo no quería. Entonces, dice que Moisés, creyendo que la percepción de la verdad de cada persona era un obstáculo demasiado grande de superar, porque primero, este hombre no vivió con su pueblo, o sea, venía, como quien dice, era como un aparecido, un allegado. ¿Cómo le vamos a hacer caso a un hombre que no vivió con nosotros, vivió en el palacio, pero la verdad que Moisés veía a cada persona como un obstáculo grande de superar? Entonces, vio al faraón, ¿cierto?, esclavizar a toda una nación en base a falsos razonamientos. Sabemos que incluso Egipto es sinónimo de idolatría. ¿Por qué? Porque en Egipto había muchos dioses, como lo dijimos en otra clase, que para cada cosa tenían un dios, Dios del sol, Dios del caos, Dios de la noche, Dios de muchas cosas. Entonces, cuando el faraón esclavizó a una nación en estos falsos razonamientos, dice que vio a Datán y a Abiram abogar por los judíos como si ellos hubieran estado interesados en ayudarlos. ¿Cómo podría él entonces revelar la real verdad en este mundo? Entonces Moisés se volvió hacia Dios y le dijo, ¿por qué has hecho este mal al pueblo? Entonces Dios le reprochó y le dijo, yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, o sea, a los patriarcas, que fueron los primeros en revelar la divinidad en el mundo, ¿cierto? Eso lo vimos en clases anteriores, pero esta revelación no se llevó a cabo todo al mismo tiempo, ¿cierto? Le faltaba una parte, como lo realmente verdadero, la verdadera revelación de este Dios, ¿cierto? La revelación de la verdad es un proceso continuo que puede tomar muchas generaciones. O sea, para que algo sea veraz, eh, tiene que haber un trabajo para que este pueblo que estaba casi hundido en la idolatría, porque ya estaba asimilándose en Egipto, había que hacer un trabajo, ¿cierto? Y ahí viene el trabajo de las plagas, porque también el pueblo de Israel tenía que ver este tipo de milagros, ver cuán poderoso era más este Dios que los dioses de Egipto, ¿cierto? Por eso es que le atacaban cada una de las plagas, también haciendo ver pequeños o haciendo ver inútiles a los dioses de Egipto. Entonces, esta revelación de la verdad, como les decía, es un proceso continuo que puede tomar muchas generaciones. Sin embargo, se requiere de que cada persona que contribuya con su parte, cuando dice yo no les revelé mi nombre, Yuhevachе, pues ellos solo conocieron, por los patriarcas, ¿cierto?, el santo nombre Shaddai. No era totalmente consciente del santo nombre de Dios, que implica su verdadera medida de compasión. Es decir, los patriarcas, ¿cierto?, que Abraham, Isaac y Jacob, no estaban al tanto de los tremendos niveles de verdad de Dios, pero aún así no lo cuestionaron. Pero se refiere a Moisés, ahora le dice, pero tú, Moisés, has alcanzado una revelación mucho más elevada y profunda de Dios. ¿Y ahora me cuestionas?, le preguntó.
No importa, dice, que cuán grande sea la revelación que alcance la persona, ¿cierto? Dios y su verdad siempre se mantendrán insondables. Insondable quiere decir que no tiene medida. Dios le enseñó a Moisés a buscar constantemente la verdad interna de todo lo que sucede a su alrededor. Eso es cuando dicen que cada persona es un universo o es un mundo, ¿cierto? Dice buscar la verdad interna de lo que sucede a su alrededor y a no desesperarse si las cosas se ponían difíciles. Y eso es un mensaje para nosotros también. Muchas veces eh, conocemos la verdad, hemos aprendido acerca de esta verdad y a veces nos desesperamos porque creemos que la gente no está escuchando acerca de esto. Eh, yo podría decirles, o cada uno yo creo que lo reconoce o lo ve, que no es en vano que nosotros demos estas enseñanzas, porque poco a poco las personas están haciendo un cambio de conciencia en su mente. Primeramente tiene que hacer ese cambio aquí en la mente para poder luego manifestarlo hacia afuera. A veces creemos que nadie ve las clases, que a veces nadie toma en cuenta o que nadie está opinando, pero es algo silencioso y la verdad toma muchas veces, como decía el Rebe, generaciones, porque el trabajo de Dios, si él quisiera, lo puede hacer en un chispazo, por decir algo, pero también hay un trabajo, también nosotros tenemos que ir aprendiendo cada día, tampoco tenemos que considerar o desesperarnos si las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios se va a llevar a cabo sí o sí, está trabajando día a día y nosotros tenemos que ser esos que ayudantes a poder revelar este tipo de cosas. Por eso que cuando Dios o sea, perdón, Moisés fue ante Faraón, Moisés le dijo, yo vengo en el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, pero Faraón le dijo, yo no conozco ese nombre. Yo conozco al Shaddai y Elohim, e incluso con estos nombres yo puedo provocar cosas también. Es importante ver el acto cuando de las serpientes, ¿cierto? Cuando los siervos, cuando tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. O sea, eh, la expresión que hizo el faraón a Moisés fue, hasta un niño podría usar este poder. Pero Moisés venía con el nombre, el cual era el más elevado, este nombre, el cual tenía mayor poder que los atributos anteriores de Dios. Dios era pasivo anterior a esto, pero ahora era necesario revelar este nombre, como les decía, para poder sacar al pueblo de la esclavitud. Por eso que este nombre a nosotros, como a nivel de alma, a nivel personal, cada uno, nos viene a hacer un cambio de conciencia, un cambio de lo que antes pensábamos. Por eso que cuando uno está o recibiendo mucha información de afuera, externa de Egipto, ¿cierto? Como lo era en ese tiempo cada uno de los tipos de dioses, las costumbres y lo que sea, vino este nombre con Moisés, ¿cierto? Que le fue revelado a él, hizo cambiar la percepción de la mente de los israelitas. Aunque más adelante podemos ver que ellos tenían tan arraigado Egipto en su mente y en sus costumbres, lo que sea, que a cada momento cuando se veían en apuros, ¿cierto? En momentos difíciles, querían volver, vieron las plagas, vieron el poder con que el Eterno los sacó de Egipto, pero ellos igual querían volver, porque ellos creían que podían morir en el desierto. ¿Por qué nos trajiste al desierto? Dicen más adelante, ¿cierto? ¿Por qué no nos dejaste morir en Egipto? Pero la verdad es que si quedaban en Egipto,
iban a seguir esclavos. Hay un relato que dice de un sabio que en el momento que de la última plaga, que si se demoraban un día más en salir de Egipto, dice que el mundo podría haber sido destruido como lo fueron los mundos del caos en el principio, en los albores de la creación. Entonces, era importante, era algo predilecto de que este nombre se revelase para que este pueblo pudiese salir de Egipto. Entonces, cuando la conciencia, ¿cierto?, está en exilio o en esclavitud, él habla, ¿qué es la expresión de la conciencia? También está en exilio. Entonces es muy difícil reconocer a Dios y como resultado la compasión de Dios se mantiene oculta de la persona, ¿cierto? Y avanza y Dios le dice, yo los tomaré por pueblo mío y yo seré para ustedes Dios y conocerán que yo soy su Señor, que los sacó debajo de las cargas de los egipcios, ¿cierto? De la esclavitud, de la servidumbre. Porque la persona que no hace un cambio en su mente, no sale de la esclavitud de su mente, es como que sirviera a los demás, es como que fuera un, un sumiso a los demás. Pero Dios no quiere ese tipo de gente. Dios quiere personas que lideren, que personas que lleven por delante esta espiritualidad. Entonces dice, la persona debe ser constantemente consciente de Dios y de los milagros que Él llevó a cabo para el pueblo. Con esta conciencia podrá dejar su exilio personal, ¿cierto? No se trata de la esclavitud como ha vivido en época, ¿cierto? Que antiguamente, por ejemplo, había mucha esclavitud, estaba hablando de lo que ha pasado a lo largo de la historia. Puede que personas hayan sido esclavas físicamente, pero en su mente no, puesto que después, con el tiempo, ellos pudieron salir de la esclavitud física. ¿Por qué? Porque primero experimentaron la libertad en su conciencia, ¿cierto? Por eso es que es importante que cuando tú sacas o cuando tú en tu mente haces un cambio de conciencia, un salir de la esclavitud de tu mente, tu percepción hacia afuera también cambia. Tu forma de ver las cosas, tu forma de manifestar, de manifestarte o de relacionarte con los demás cambia también. Entonces, lo primero tiene que ser en la mente. Entonces, cuando alguien no tiene más que un mínimo de fe, dice que debe abocarse a devociones muy difíciles para servir a Dios, ¿cierto? Cosas que a lo mejor uno cree que haciendo cosas físicas de alguna forma está logrando salir de la esclavitud. Por ejemplo, el tiempo que los egipcios estaban perdón, los israelitas estaban en Egipto, tuvieron que servir de una forma física, de hacer ladrillos, ¿cierto? Y luego de algunas plagas se enojó el faraón y le quitó la paja para hacer los adobes, ¿cierto?, de los ladrillos, y ellos tuvieron que trabajar el doble para poder hacer ciudades para el faraón. Entonces, cuando uno no tiene fe, debe abocarse a ese tipo de trabajos más difíciles, creyendo que está sirviendo a Dios. Pero por el contrario, la persona que tiene abundante fe puede servir a Dios fácilmente, libremente, o sea, no en esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios dijo, cuando le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva, ¿cierto? Esa era la importancia. Entonces, ellos dice que no escucharon a Moisés y no fueron capaces de servir inmediatamente a Dios, debido
a su quebrantamiento de espíritu. Pues dice que las devociones religiosas, ¿cierto? Como un sistema, como una forma mecánica, eran una dura tarea para ellos, como les decía, cuando ellos construían ladrillos. Cuando se refiere que ellos eran quebrantados de espíritu, ¿cierto? El espíritu en hebreo se dice ruach, se dice que se encuentra en la Torá, ¿cierto? El espíritu de vida se encuentra en la Torá. Pero los judíos en Egipto, o los israelitas, aún no habían recibido la Torá. Recuerden que más adelante es cuando la reciban. Pero carecían de espíritu de vida. Entonces sufrían de un espíritu quebrantado. Entonces, el espíritu quebrantado también puede traducirse como un corto de aliento, indicando una falta de paciencia. O sea, esas cosas las hemos vivido nosotros. Los judíos dice que no se acercaron a Moisés, pues carecían de paciencia. La paciencia corresponde también a la fe, porque si la persona sabe que Dios está allí para él, ¿cierto? Para la persona, él tendrá, esta persona tendrá paciencia, ¿cierto? Nosotros hemos aprendido a vivir teniendo paciencia, porque a veces, como les decía, hay cosas que a veces no nos salen, no nos funcionan, pero cuando uno reconoce que Dios está ahí, la paciencia es primordial. Entonces, esta persona no necesitará de una satisfacción inmediata, ¿cierto? El trabajo es como la persona que cultiva, que siembra. Él no siembra y al momento le va a salir, le va a dar fruto. Tiene que tener paciencia de que tiene que caer la lluvia, tiene que germinar la semilla, tiene que levantarse, tiene que reproducirse y luego dar frutos. Es lo mismo, porque Dios poco a poco va trabajando con cada vida de las personas. Dice que algún día llegaremos a tener eso como lo era en el principio, en el Edén, que el Midrash relata que cuando una persona sembraba una semilla, esta crecía a tal velocidad que el fruto te lo daba al instante. Pero para poder llegar a ese tipo de vida, a esa forma de vida espiritual o física que se va a dar también, hay que primero hacer un cambio de conciencia y salir de la esclavitud de la mente. Entonces, cuando una persona sabe que Dios está allí para él, siempre tendrá paciencia. No necesitará de satisfacción inmediata. Pero cuando uno está corto de aliento o quebrantado, ¿cierto? Lo opuesto a la paciencia es la impaciencia, ¿cierto? Que no puede acercarse a un justo, ¿cierto? No tiene la facultad o la humildad de acercarse a alguien y preguntar o ver para tener respuesta o la forma de poder seguir esta espiritualidad o esta forma de vida. Entonces, por eso el pueblo no se acercaba a Moisés. Dice que ellos no escucharon a Moisés debido al espíritu quebrantado, al bajo aliento. Es decir, ellos albergaban una falsa humildad y se sentían indignos de la redención. Siempre pasa eso en cada una de nuestras vidas. A veces decimos, no, es que yo, ¿cómo voy a llegarme a este tipo de cosas? Porque yo soy el peor de todos, yo no soy digno de todas estas cosas. Cada persona es digna, cada alma tiene el potencial de poder recibir este tipo de espiritualidad y de poder hacer un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de percepción de las cosas. Todos nosotros aquí que estamos reunidos, y yo creo que cada uno de los que están escuchando y los que van a escuchar son posibles candidatos. Hemos sido, lo hemos mirado en menos, cada uno de nosotros hemos dicho, pero ¿por qué? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Por qué? Quizás Moisés cuestionaba lo mismo, ¿por qué si yo no puedo hablar, ni no puedo yo no sé hacer nada, pero Dios
No le importa eso. Él quiere el recipiente, quiere esa vasija para contener su nombre elevado, para poder tener esa oportunidad de hacer un cambio en ti para los demás. Porque no solamente Él está trabajando contigo, sino que Él quiere que tú hagas lo que Él hace, atraer a los demás. Meter eso en la mente, obviamente no obligado porque esto es voluntario. Por eso el nombre Yukebaque significa seré el que seré, pero seré para como tú me percibas a mí, ¿cierto? No imponiendo algo, sino que cada uno en su mente lo trabaja a su manera. Algunos pueden tener un tipo de, o una forma de trabajarlo con un propósito, otros con otra. Somos todos como un conjunto que llevamos a un mismo fin, pero todos hacemos un trabajo diferente. Algunos son más fervientes en la oración, en las plegarias, otros en el estudio, otros en hacer obras sociales por lo externo, donde tu alrededor, y así. Hay muchos tipos de trabajo, pero este nombre esencial, como se le llama, completa, completa lo que Dios es. Es como el complemento de todo. Sin este nombre no, o sin esta manifestación no hay un cambio de conciencia, no hay un cambio de mente. Dice que, dice que Dios cumple sus promesas y empleando este nombre, las promesas se hacen vivas, se permanecen fieles para siempre. O sea, no es algo que se va a manifestar por el momento. Cuando Dios se manifestaba, el Elohim fue para la creación. Cuando se manifestó el Shaddai para algo específico, cuando el patriarca pedía o daba una bendición en algo específico. Pero el nombre esencial con el cual se manifestó era para cada vez que tú querías volver a Egipto o querías estar en la esclavitud, porque el cuerpo te lo iba pidiendo, porque el cuerpo se acostumbró a Egipto. Este nombre te impulsaba a seguir adelante para alcanzar lo propio, no la esclavitud, sino la tierra que él prometió a los patriarcas. Entonces, ¿qué era necesario? Un cambio de conciencia. Entonces, esta es la enseñanza de esta semana por parte de las enseñanzas del Rebbe Nachman de Breslau, porque es importante reconocerlo de esta forma. Y como les decía, era importante que saliera este tipo de alma, la cual era Moisés, para que Dios se pudiese revelar al pueblo, y era importante que el pueblo lo pudiese reconocer. Entonces, el trabajo de nosotros como personas, como almas, como cada uno, un mundo, un universo, es poder buscar este nombre, buscarlo en las cosas que están en nuestro alrededor, en los actos y en el estudio, ¿cierto?, de la Torá y en todo lo que implica. Entonces, esta es la enseñanza, como les decía. Si hay alguien que quiera decir algo o aportar, está el micrófono a la disposición. Obviamente aquí los que hablamos en Zoom. Y bendiciones a todos los que se reunieron. Sí, Adelante, maestro. Esther. Buenos días, Miguelito. O tarde ya, tarde. Bueno,
Bueno, para Chá de esta semana, para mí, yo seré lo que seré, es lo que nos enseñaron en la Biblia, yo soy el que soy, Amén. pero no es el yo soy el que soy, sino yo seré el que seré. Entonces, para mí fue una gran entender esas dos diferencias, una a la otra, que es cierto lo que Miguel decía, uno solo habla y es luz y sus acciones lo van haciendo que las personas, sin que uno les hable, el cambio vaya dándose. Pues tengo la gran dicha de que yo tenía una hermana, 12 años, que no se llama mucho tiempo. Bueno, por bajas, por el dejar que sea más el yo que lo que realmente Dios anhela y desea en uno, el eterno realmente. Pero Dios lo hizo, el eterno lo hace como Él solo lo sabe hacer. Y estoy muy agradecida porque veo el cambio total del hermano mayor hacia todos sus hermanos y eso era algo que yo anhelaba hacía muchos, pero muchos años. Pero no era en la forma como nos enseñaron, sino en la forma de que primero cambio yo, algo el cambio mente, algo cambio en mis sesiones y sonidos. Esa es la realidad. O sea, ahí es donde uno ve que de verdad podemos eh, ser luz y nuestras acciones hacen que las personas nos miren diferente. Y no es como el humano lo mira, ni como nos enseñaron, que es dale predica, dale azote, dale palabra y todo esto. En de una u otra forma, lo que hicimos fue alejarlos en vez de acercarlos. Entonces, hoy le agradezco mucho a Miguel y a nuestro maestro, que vamos como dice nuestro maestro, Ujú. vamos hacia adelante, hacia, como bien dice en nuestro eterno, seremos lo que seremos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por tus palabras, por cómo lo apreciaste y cómo lo vas aplicando a tu vida, a tu forma de vivir. Y esa es la idea, que todo lo que aprendemos lo aplicamos a nuestro estilo de vida, ya no el que llevábamos antes, y obviamente primero en nuestra conciencia, ¿cierto? Para hacer ese cambio de mente, ya no una mente de esclavitud, sino de libertad. Así que gracias y saludos para ti y tu familia. ¿Alguien más? Shalom, maestro Miguel. Emilio, Shalom, Miguel. adelante. Nelvi, un gusto Eh, tenerlo. como lo primero que te digo es lo que estamos aquí agradecidos por la enseñanza que nos has dado, porque es muy hermosa y que esta enseñanza que tú impartes, sumada a todo lo que nos da nuestro maestro Jacob, verdaderamente suman pues para nuestra alma, para nuestro ser, para nuestra vida, ese crecimiento, ese fortalecimiento, esa firmeza, esa seguridad y confianza en lo que hemos comenzado a construir en nuestras vidas. Nos lleva, nos permite crecer, avanzar Encaminado. en el caminar. Y como lo compartimos Nelvi y yo, hoy tenemos esta luz y esta luz se va a convertir en vida en la medida que nosotros lo practiquemos. Cuando el pueblo de Israel recibía esta luz a través de ese, como se describe en cada uno de los sufrimientos, porque hay que entender que cada una de las circunstancias que vivió el pueblo de Israel en Egipto representa un código y hay un código secreto como lo hemos aprendido en las enseñanzas, cuando vemos el ego representado por Faraón,
cuando vemos la esclavitud, cuando vemos a Egipto en la estrechez del pueblo de Israel, cuando vemos esa esclavitud, cuando vemos a Moisés representando esta parte de Hashem allí. Entonces, cuando sumamos todo esto y afirmamos y cada día recibimos, esto es luz que nos lleva a tener esta vida que nos permite crecer cada día más. Y por eso te damos gracias, Miguel, porque nos permite que cada día podamos fortalecer más el camino que hemos comenzado a transitar. Y bueno, bendición para todos. Amén, amén. Gracias, Miguel. Muchas Gracias, gracias. gracias. Amén. Gracias a ustedes y me emociona la energía con lo que lo dice Emilio y tal cual. Es así. Por eso es que no vemos la Torá como simplemente una historia, sino que todo lo que dijiste es lo que va pasando internamente en cada uno de nosotros. Y esa es la idea de este tipo de clases, de verlo con esa mirada, verlo con ese enfoque, porque ahí es donde realmente va a haber un cambio de conciencia. Entonces, muy agradecido de ustedes dos como matrimonio, ¿cierto? Y que cada día se vayan superando. Amén. Así que no sé si hay alguien más. Jacob, Miguel, adelante. bueno, primero Miguel, agradecido por tu exposición. Buen punto que tocaste respecto al que salir de Egipto tiene que comenzar por la mente, o sea, por la conciencia. Y eso es realmente a lo que nos lleva el libro de Shemot, a salir de la esclavitud mental y desde ahí todos los tipos de esclavitudes que pueden haber dentro del ser. Y bueno, ya la próxima porción, la siguiente semana, eh, la parashá también habla de Pesaj, que Pesaj también es un sistema de liberar conciencia, de liberar mentes, y cada vez y cada año me sorprendo más del poder que tiene este libro y cómo uno lo va interiorizando y madurando eh, de manera integral y personal, eh, que realmente va generando ciertas libertades. Si bien es cierto, uno cada vez se da cuenta que en alguna área quedan esclavitudes, pero a medida que vamos avanzando, se van desatando esas esclavitudes, o sea, las cadenas se van soltando, los grillos se van soltando y como decimos en la mañana, bendito eres tú, Hashem, que libera a los prisioneros, o sea, que libera a los cautivos. Así que bueno, el libro de Shemot realmente es una gran bendición para poder relacionarnos con el Creador a través de sus nombres. Si bien es cierto, como decías tú y dice la Torá, con los patriarcas Dios se reveló de una manera, Dios se hizo percibir de una manera, y era también al grado de percepción que los patriarcas tenían en ese momento. Y Moisés tenía un nivel más elevado de percepción, de alcanzar eh, la verdad que podríamos decir todos los nombres de Dios del árbol de la vida, pues los patriarcas recibieron un nombre de Dios de todo el árbol de la vida, pero Moisés los recibió todos. Y Oh, no solamente del árbol de la vida, sino también Moisés recibió el nombre de Dios de 42 letras, el Anabejoa que tenemos culto a la creación. Moisés también percibió al Creador con los 72 nombres de Dios. Es decir, cuando nosotros vemos en el rezo de Moisés, Señor, quiero ver tu rostro, quiero verte cara a cara, o sea, a veces no hemos entendido qué significa ver a Dios cara a cara. Y de la manera que Dios se manifestó, y como también está escrito en la Torá, o sea, a otros profetas Dios se le manifestó en sueños, pero a Moisés fue el único profeta que Dios se le reveló cara a cara. Es decir, sin tapujos, Dios le reveló todo su nombre y su forma de manifestación. Y hoy vemos que no solamente a Moisés, sino que todos estos códigos, como mencionaba Emilio, están a nuestra disposición. así es. Es decir, ya sabemos cuáles son esos nombres y ya sabemos
que existen nombres en el mundo de Axilut, en el mundo de la emanación existen nombres de Dios, en el universo existen nombres de Dios, y todas son manifestaciones del mismo Creador infinito, manifestándose en sus creaciones. El tema es, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué estado de percepción del Creador me encuentro? ¿En qué estado de percepción del Creador me encuentro para yo poder dar un salto a percibirlo en otros nombres o en otras realidades, en otros tipos de manifestaciones? ¿Me encontraré en el nivel de conciencia Elohim? ¿Me encontraré en el nivel de conciencia el Shaddai? ¿Me encontraré en el nivel de conciencia Adonai? ¿Me encontraré en el nivel de conciencia él? ¿O Heye, Asher Heye? ¿O Hashem de los ejércitos? ¿O Elohim de los ejércitos? ¿En qué nivel de conciencia me encuentro? Entonces, es importante hacer esa evaluación porque la idea es llegar al uno, llegar a conectar con el Creador como lo hizo Moisés. Así que eso quería comentar, Miguel. Gracias por tu exposición y por abrir campo también a compartir toda esta luz. Amén. Gracias a ti por ese tremendo aporte. Para nosotros es un privilegio de que pueda ahondar más en el tema y poder, o sea, recibirlo, hacer lo propio también de nosotros, porque esa es la idea. En conjunto siempre vamos a lograr mucho más. Por eso, porque Dios trató con un pueblo, trató con personas, con almas, ¿cierto? No fue solamente personal a Moisés, aunque él se manifestó a él, ¿cierto? Como bien decía, pero para que le transmitiese, todo el pueblo pudo ver los milagros, todo el pueblo vio el poder de Dios. Entonces es importante que entre nosotros también haya esa coyuntura. ¿Amén? Así que muchas gracias y gracias a todos por sus aportes. Si no hay alguien más o algo más, vamos a estar dando término a esta conexión, a esta enseñanza de esta semana. Por mi parte, muy agradecido de todos ustedes por su participación y por sus oraciones, también sus plegarias, ¿cierto? Así que me despido y nos vemos hasta una próxima. Adiós, Shabbat Shalom, sigan disfrutando. Amén, Shabbat Muchas Shalom. gracias. Amén. Shabbat shalom. Gracias, Miguel. Shabbat Shalom para todos, bendiciones. Gracias, Miguel. Bendiciones, Miguel. Shabbat shalom, Gracias. maestro.